Programa recreativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Continuamos con nuestro expediente policial y el día de hoy seguiremos revelando los sucesos que marcaron la década del 2000. Personajes reconocidos se vieron inmiscuidos en varios delitos y las noticias sobre la pérdida de figuras emblemáticas y queridas por el público impactaron a nuestra sociedad. #RostrosDLC es nuestra etiqueta en todas las redes sociales. Los invitamos a descubrir con nosotros los siguientes casos. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. Los comisarios jubilados, Luis Rodríguez Vieira, Ramón Silva Torcato y Luis Godoy, en conjunto con la abogada penalista Griselda Rodríguez y el inspector jubilado de la División de Homicidios del CICPC, Oscar Bracho, nos explicarán cuáles fueron los 5 sucesos que impactaron la década de los 2000. El lunes 24 de abril del año 2006, Venezuela se consternaba con la noticia del hallazgo del cuerpo del presbítero Jorge Piñango, para el momento subsecretario de la Conferencia Episcopal Venezolana. El cadáver había sido encontrado en la habitación de un hotel capitalino. El caso del cura Jorge Piñango Mascarengo fue un caso de muchísima connotación, donde nada más por formar parte del clero venezolano, eso generó, dadas las circunstancias de su muerte, muchísima controversia, donde incluso se le dieron tintes políticos, donde pusieron en tela de juicio posiciones tanto de la Iglesia como de la parte de los actores del gobierno. Eso, por supuesto, de una u otra manera incide directamente en el trabajo de la investigación criminal. Un día antes, los familiares del sacerdote habían notificado a las autoridades la desaparición del presbítero, pues ya tenían casi 3 días sin saber de su paradero. Sus familiares y amigos habían visto al padre Piñango por última vez el viernes 21 de abril en una reunión familiar. Al despedirse, el religioso le dijo a su familia que se iría a la sede de la Conferencia Episcopal donde residía. Cuando aparece él en un hotel, esta persona en un hotel, no vamos a decir que el hotel es de mala o buena reputación, no, simplemente un hotel que por su condición y por su ubicación geográfica permite ciertas libertades desde el punto de vista de que la persona no sea vista, que no sea identificada, etcétera, etcétera, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, en este caso aparece una persona muerta. Cuando llegan los investigadores, el primer detalle, asfixia mecánica por sofocación. Empiezan a registrar, oye, es un personero de la iglesia, que de paso tiene un rango dentro de la iglesia. ¿Qué hace? Eso genera todas las alarmas. Oye, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? Entonces empieza todo el sistema de investigación. Un representante de la iglesia eclesiástica que su vida privada era totalmente distinta a la que él manifestaba públicamente. Obviamente se respeta su condición de ser humano y tiene algún tipo de preferencia sexual. El tema es que cuando estas personas hacen una doble vida, ponen en riesgo, como se demostró allí, porque en la investigación
el abordar a personas desconocidas y llevarla a un lugar como fue a un hotel, sin conocerlo, sin tener los antecedentes de esta persona, y entonces ocurre estos eventos muy, muy dramáticos, muy drásticos, porque le ocasionaron hasta la muerte. Ya eso alertaba y dejaba en evidencia que el móvil era algo más que un simple robo, pues el sacerdote residía en la sede del organismo eclesiástico y nadie se explicaba cómo un jerarca de la Iglesia Católica estaba en un hotel. El sacerdote entró al hostal con un joven de 26 años que se identificó con el nombre de Antonio Rodríguez. Las autoridades verificarían luego que dicho nombre era falso. Ese joven que llegó con el padre Piñango abandonó el hotel el mismo sábado en la tarde, llevándose la camioneta que conducía el religioso y que era propiedad de la conferencia episcopal. 2 días más tarde, encontraban el cuerpo sin vida del sacerdote. La División contra Homicidio despliega un amplio trabajo de investigación. De hecho, a la ubicación propia de la camioneta que portaba el sacerdote, ya que no se encontraba en el hotel. Esa camioneta fue ubicada en un centro comercial, en el estacionamiento de un centro comercial, la cual se le hizo experticia y arrojaron parte para ubicar en el sitio a la persona que posteriormente fue detenida. El trabajo técnico también arrojó ahí resultados desde el punto de vista de la investigación. El subdirector del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, para ese momento el comisario Vicente Álamo, confirmó que la autopsia había determinado que el subsecretario de la Conferencia Episcopal había fallecido por asfixia mecánica y que el cuerpo presentaba además hematomas en la cabeza y en la nariz. Posteriormente, el análisis toxicológico determinó que el sacerdote había ingerido un ansiolítico que, mezclado con el alcohol bebido, lo dejó en un estado de alta vulnerabilidad. El móvil del hecho, según las autoridades, resistencia al robo. Un caso de verdad muy sencillo para demostrar quién estaba involucrado en el hecho. Hay unos motivos que yo sí personalmente, mucho respeto. Seguimos siendo una sociedad que tiene mucho respeto a la familia y a la actuación cada quien en forma individual. La actuación, digamos, del delincuente fue, digamos, una relación muy personal con el padre Piñango, pero a nivel criminalístico fue muy fácil de resolver y así como ocurrió, y les sigo insistiendo, el culpable fue puesto a la orden de los tribunales y fue sentenciado, fue fácilmente demostrable. Y sencillamente volver a lo que hemos indicado. Existen unas leyes, quien la incumpla, la policía científica está ahí para precisamente demostrarlo y ponerlo tras las rejas. Para estos años, la inseguridad se mantiene como la principal preocupación del venezolano. Estás viendo Rostros del Crimen. El 24 de abril de 2007, Venezuela se enlutaba con la trágica noticia del homicidio de uno de los actores más queridos de la televisión nacional, Yanis Chimaras. Yanis Chimaras, uno de los grandes valores en el medio artístico venezolano, reconocido en Venezuela y gratamente reconocido en otros países del mundo. Una figura pública. Yo insisto, las gordas de este país deberían levantarme una estatua, porque yo sí les valoro cada kilo que aumentan. Ese día, Chimaras salió de su casa en Guatire con una de sus hijas y su yerno. Todos irían a buscar a una amiga de su hija para irse todos hasta Caracas. Él, de manera solidaria, porque tenía vehículo, se llevaba varios vecinos para dejarlos en Caracas, porque subían muy temprano, 4:30, 5 de la mañana ya estaban subiendo. En este caso, ellos se paran a buscar una amiga de la hija que vivía en una de estas organizaciones. Esa mañana el actor junto con su hija no tomó previsiones
estacionarse en el sitio donde se estacionó, conocido como Valle Arriba, de población de Guatire. Lamentándolo mucho, el actor había llegado al lugar, un lugar que era para la hora era extremadamente peligroso, no era un área segura. Él no sé si lo desconocía para el momento o se sintió seguro porque era a primera hora de la mañana, pero entonces ante la existencia de tocar bocina de su vehículo para que se la llevara de una vivienda a quien estaban esperando, fueron abordados efectivamente por un grupo de 6 delincuentes que estaban bajo los efectos psicotrópicos en actitud muy violenta. En el momento en que él es abordado por los sujetos de manera violenta, de hecho habían sujetos que tenían armas de fuego y tenían armas blancas, ¿ok? Quienes se encontraban exactamente en la comisión de un delito de robo. En el momento en que él llega al lugar, pues se percata de la presencia de estos sujetos y él pretende mediar con estos sujetos. Hay un dicho que cuando uno es sometido, uno tiene que colaborar bien con el sujeto. La oportunidad se puede presentar, pero aún así ya uno está sometido y tiene que colaborar para cuidar su integridad física, incluso a la que estén los presentes, familiares, y más aún si son familiares. Es bien sabido que Gianni Chimara, aparte de ser un actor reconocido con una trayectoria impecable, es bien importante destacar que en la jurisdicción donde él residía, él realizaba labores sociales, donde tenía contactos directamente con grupos de jóvenes que se encontraban en incidencias de drogadicción o con algunas desviaciones dentro de la comisión de delitos. Esa lucha que tuvo por años fue la misma que le arrebató la vida en manos de un joven criminal. Chimaras intentó mediar con los antisociales, pero uno de los delincuentes arremetió. De hecho, para el momento en que huyen del lugar los delincuentes, luego de haberle propinado dos heridas por arma blanca, pues lo despojan de su celular y lo despojan de su reloj. Para el momento en que sucede el evento crítico, exclusivamente eso fue en la vía pública. Cuando llegamos al centro asistencial ya había fallecido. Hablamos con la familia, dónde fue el hecho, llegamos a dónde fue el sitio. Un caso que empezó a trabajarse por diferentes modos operandi a tratar y cómo se buscan los casos de investigación criminal. Uno debe llegar a los sitios de suceso totalmente en blanco, en cero. En el sitio había familiares directos de él y otros vecinos quienes vieron lo que ocurrió. Ahí empieza a montarse un esquema, lo que llamamos nosotros las evidencias de interés criminalístico. Al principio se manejaban varias hipótesis, incluso se dijo que Chimaras había sido atacado en modo de venganza por estupefacientes, pero la investigación determinó que todo se debió a que el artista intentó defender a la amiga de su hija y el sujeto le asestó una herida mortal en el corazón. Había 3 o 4 móviles posibles, tanto el robo, tanto como el sicariato, como que Chimaras pudiese estar involucrado con algún tema de drogas y un tema pasional. Pero con las evidencias en el sitio, con los testigos, inmediatamente, yo creo que a los 8 o 10 días quienes tuvieron la investigación del caso, pudieron corroborar que se trataba de AMPA común. La investigación dio como resultado la identificación de todos los sujetos, fueron capturados todos, puestos a la orden del órgano jurisdiccional, y bueno, un caso resuelto, pero un venezolano importante menos, por decirlo así. La recomendación es que cuando es sometido una persona, uno tiene que colaborar, mantener la calma y aún así uno sea experto en cualquier arte marcial o experto inclusive en armas, debe ser cuidadoso. En estos casos, dejar trabajar al cuerpo de investigaciones científicas en este tema y poder demostrarle, ya no le podemos devolver la vida al ser humano. Pero te puedo garantizar que decirle a la familia quién fue el culpable, que se lo demostremos realmente que por qué es el culpable. Y sobre todo que el móvil fue realmente el robo casual, que no está involucrado en otras circunstancias, sí le da cierta tranquilidad a la familia y hace descansar en paz pues, a estas personas. Las pruebas que nos da el laboratorio a nivel científico nos llevan a una sola verdad. Ahí no va a haber 2 o 3 verdades y a veces la gente, a través de los medios, la misma gente, la comunidad quisiera que el culpable fuera este o el móvil fuera aquel. Pero lamentablemente uno se deslastra de eso, el corazón hay que ponerlo a un lado y son realmente las pesquisas y el laboratorio quienes nos van a decir quién es el culpable y cuál fue el móvil de ese hecho.
Estás viendo Rostros del Crimen. Cuando la violencia tocó al gremio artístico, la sociedad se sintió aún más desprotegida. El 15 de junio de 2008 no solo la nación se enlutaba, sino que el periodismo venezolano también. Esa noche, familiares del periodista y ancla del noticiero de RCTV, Javier García, encontraban su cuerpo dentro de su apartamento ubicado en la urbanización Colinas de Bellomonte. Había sido asesinado. El gremio artístico volvió a estremecerse cuando se informó el hallazgo del cadáver del periodista de RCTV, Javier García, dentro de su apartamento. Al principio, había elementos que permitían a los investigadores determinar la causa del crimen. Gran amigo, por los años que estuve trabajando en homicidio, me tocó más de 10, 12 entrevistas que tuve con Javier. Y ahí, como muchos comunicadores sociales que están en Venezuela, otros poniendo en muy alto el nombre de Venezuela en el extranjero, grandes comunicadores sociales, sobre todo en el área de sucesos, pues. Hicimos una relación personal y de trabajo. El caso de Javier me llamó mucho la atención porque estaba yo en Baruta, dirigiendo la policía de Baruta, cuando, puedo decir el nombre porque es real el tema, cuando José Pernalete, que en ese momento era ancla de RCTV, también me llama y me pide el favor de cómo actuar para entrar al apartamento de Javier, porque tenía 4 o 5 días que no contestaba las llamadas telefónicas. Había un olor nauseabundo en el apartamento y le presté el apoyo con la policía de Baruta. Otro caso atípico, un excelente profesional del periodismo, también tenía, se puede decir, una doble vida porque abordaba, por las investigaciones se determinó que abordaba en horas nocturnas a personas desconocidas y las conducía a su vivienda con un alto riesgo. Ese riesgo le costó la vida. Lamentablemente conseguimos el cadáver de Javier. Ya en ese momento el protocolo de actuación nos lleva a que la policía uniformada, en este caso la Policía Municipal de Baruta, resguardamos el sitio de suceso y le hacemos la comunicación al Cuerpo de Investigaciones Científicas que se apersona del lugar y hace todo un trabajo correspondiente. Aquí había mucha violencia, mucha sangre en el sitio del suceso. Había la pérdida de algunos objetos, pero de sus familiares y amigos se supo de la pérdida de algunos objetos. Pero hay una prueba irrefutable que los investigadores llevamos cuando vemos estos casos. Como no hay violencia en el cilindro ni en las ventanas para ingresar o salir del inmueble, se presume que o Javier conocía a la persona y le dio acceso al apartamento, o sencillamente alguien tenía las llaves para poder ingresar al mismo. Un sujeto había salido en actitud sospechosa del edificio y el vigilante de turno se percató, pero no se alarmó. Todo quedó registrado en videos de seguridad. La captura de este sujeto se produjo la tarde del 26 de junio del año 2008, 12 días después del asesinato, en una habitación del Hotel JJ en la calle Los Manolos con Avenida Andrés Bello, en Caracas. El hecho había ocurrido el sábado 14 de junio durante la mañana, según relataría el asesino, quien fue identificado como Isaac Molleda Zárraga, un joven que conocía al periodista y que se frecuentaban esporádicamente. Esta persona ingresó al apartamento acompañado de Javier, pero sí bajo los efectos, no Javier, ojo, de la otra persona, de efectos muchos de alcohol y de droga. Hubo una pelea, digamos, directamente entre ellos. Hay hechos de violencia y que se demuestran en el lugar que hubo una fuerte pelea. Y bueno, esta persona a través de un arma blanca le infiere varias lesiones lamentablemente a Javier. Y después se apodera de una serie de objetos y ya se convierte en un vulgar robo y se va del apartamento. Cuando son de índole pasional, ya, no importa el sexo de la víctima o el victimario o la relación que estos tengan con causal de derecho en sí, es difícil y debe ser muy cuidadoso manejarlo, ya que de por sí manejar información de esos tipos de casos es muy delicada y tiene que ser muy acuciosa por parte de los investigadores, por parte de la prensa, por parte de los propios familiares para llegar a un feliz término de investigación, ya que cualquier información que se escape de esta investigación puede llevar a que el caso no sea resuelto objetivamente. Un caso fácil de poder demostrar quién fue el culpable está sentenciado.
Para los medios de comunicación social, también en las familias es, digamos, un valor agregado poder haber descubierto quién fue el culpable y bajo qué hechos fueron los que ocurrieron realmente el hecho. Los investigadores habían llegado a él por el rastreo telefónico, pues tenía el celular de Javier y lo encendió 2 días después del crimen. Para capturarlo, los funcionarios usaron un hombre como señuelo para citarlo en el hotel y poder someterlo. La operación fue positiva y el criminal confesó todo el hecho. Según la versión que ofreció Molleda Zárraga a sus captores, él y Javier se encontraron en la madrugada de ese sábado y juntos se fueron hasta la casa del periodista. De acuerdo a la versión del implicado, durante la mañana Javier se alistaba para cumplir con un compromiso laboral que tenía hacia el mediodía. Molleda estaba aún muy bebido y Javier le dijo que lo dejaría en la casa porque no era prudente que saliera en ese estado. Molleda se enardeció, fue a la cocina, buscó un cuchillo, regresó al cuarto y arremetió contra Javier. Luego se tomó unas pastillas, se quedó dormido y en la noche, al despertar y ver lo que había pasado, simuló un robo para poder huir. La criminalidad en estos años era el principal problema de los venezolanos. Las cifras violentas aumentaban vertiginosamente y los planes de seguridad que iba implementando el gobierno nacional no daban resultados positivos. Esto dio pie a muchas manifestaciones populares y denuncias en contra de los organismos policiales que, a juicio de la sociedad, no tenían la voluntad ni la capacidad para enfrentar a los delincuentes. Estás viendo Rostros del Crimen. Entre la noche del sábado 12 de julio de 2008 y la madrugada del domingo 13 fue asesinada Roxana Vargas, una estudiante de periodismo que tenía 19 años de edad. Nos encontramos de que el victimario es una persona de amplia conocido socialmente, de una capacidad intelectual muy alta, en la que el simple hecho de cómo se suscitaron los hechos o el hecho en sí es casi no creíble que esa persona haya cometido ese delito. El doctor Chirino, el mundo Chirino, que es una persona, un profesor muy conocido, un catedrático ampliamente conocido, respetado, y había la duda de que él estuviera incurso en este hecho. Un personaje con tan alto nivel intelectual, porque sí lo tenía. Una persona que ha viajado tanto en el mundo y de verdad con una preparación, digamos, profesional muy alta. Un personaje lamentablemente con un ego muy elevado, que fue candidato presidencial, eso no lo olvidemos, rector de la Universidad Central de Venezuela. Cae en unos niveles tan bajos de darle muerte a una joven quien presentaba trastornos. Por eso conoce la familia de Roxana, la mamá la lleva a consulta con un profesional de la psiquiatría para que la trate. Y el organismo de investigación demuestra, y ya te voy a la parte privada, que nosotros también logramos demostrar que el mundo Chirino era el que estaba involucrado en la muerte de Roxana. Pero no solo en la muerte, sino que la circunstancia de la muerte ya es el capítulo final de una transgresión de un profesional de la medicina, cómo tiene relaciones con esta niña a través del tiempo, con ella y con otras pacientes que logró demostrarse, utilizando su profesión. Un fuerte golpe en la cabeza le quitó la vida a esta joven. Su asesino, según determinaron luego las investigaciones de la policía científica, fue el reconocido psiquiatra Edmundo Chirinos, quien decidió asesinarla para ocultar su amorío con ella. La muchacha era una adolescente normal, con ciertos problemas de conducta, y no era de mayor connotación que haya aparecido en las circunstancias que la niña apareció. Creo que fue en un basurero, donde era un sitio de liberación. Todo te va dando un tema, ¿no? Un sitio de liberación. Oye, cuando tú consigues un sitio de liberación, ya es un caso complejo.
¿Por qué? Porque si tú determinas dónde la mataron, resuelve el caso. ¿Entiendes? Entonces la persona que cometió el delito busca desligarse de todo aquello que lo pudiese relacionar. En este caso, se hicieron múltiples pruebas forenses para determinar la responsabilidad del psiquiatra Edmundo Chirinos. Criminalísticamente, este caso fue manejado, digamos, yo diría que muy excelentemente, porque fueron esos pequeños picos desde el punto de vista criminalístico que fuiste atando, porque era muy pequeño. En el consultorio de él se consiguió apenas una micropartícula de sangre que para someterla a laboratorio, o sea, había que tener un cuidado muy especial para eso, ¿no? Entonces, fue un trabajo muy importante hasta que lograron determinar que ciertamente él tenía la responsabilidad. Las pruebas de luminol practicadas a sus 2 vehículos permitieron determinar que el cadáver de Roxana había sido trasladado en uno de ellos, pese a que había sido lavado y ensuciado luego con una mezcla de frutas. En el caso de Vargas, había muchos elementos técnicos, elementos inclusive aportados por la propia víctima en su blog, que fueron analizados acuciosamente en tiempo y espacio, que llevó a las autoridades, a los funcionarios de la División contra el Homicidio, a tener una resolución efectiva de ese homicidio. Ella estaba, si mal no recuerdo, creo que la habían estrangulado. Tenía algunos golpes que habían dado algún tipo de heridas, pero que no eran muy pronunciadas. Entonces imagínate tú enfrentarte cuando la investigación te va guiando y te lleva a este personaje. Yo creo que ese día casualmente yo estaba en la División contra Homicidio y él mantenía una sonrisa irónica, diciendo, tengo tantos años, no puedes hacerme nada, yo tengo poder, yo soy un sujeto sumamente brillante e inteligente, ¿tú sabes quién soy yo? Y podía enfrentarse a los funcionarios diciéndole la calidad y proyección a nivel profesional que tenía ese sujeto. Un tipo con una reputación conocida al público, intachable, ¿verdad? Que obviamente cuando tú lo veías, tú decías, oye, este señor, o sea, es muy peculiar, ¿no? Tiene unas características que te hacen verlo como de una manera. Cuando son figuras públicas como él, cualquier detalle, por más mínimo que parezca, si sale a la luz pública puede entorpecer las investigaciones o un feliz término. Por eso es que hay tanta reserva y tanto profesionalismo cuando se trabaja un caso, porque cualquier información indebida puede contaminar, influenciar en el público, en la audiencia que está pendiente día a día por los medios de comunicaciones ante ese resultado que se dé de parte de la investigación que arroje el cuerpo de investigaciones científicas penal y criminalísticas. Hay casos que salen rápidamente porque las circunstancias lo permiten, pero hay otros que se complican por eventos circunstanciales que no permiten que fluya la investigación al resultado feliz que todos esperamos. Estás viendo Rostros del Crimen. La ambición por el dinero fue el detonante para que la familia Leoni viviera en carne propia la muerte de uno de sus integrantes, específicamente de Lorena Moreno Leoni, nieta del expresidente. El hecho ocurrió en su residencia del Cafetal y fue perpetrado por unos individuos que le habrían efectuado un reclamo por la actividad que ella realizaba, gestión de pasaportes. Se complicó al principio, porque evidentemente son la familia de un expresidente de este país, una posición social, o dentro de la sociedad, una posición de verdad de altura. Una familia que nunca ha tenido problemas y se empezó a trabajar el móvil del robo, el móvil, digamos, de algún tipo de sicariato.
se puede haber pensado en algo político, en algo pasional, y entonces por ahí se fueron los móviles trabajando. El día del homicidio, el criminal acudió a la vivienda de los Leoni a conversar sobre la gestión de su pasaporte que le habían prometido las mujeres, pero su actitud hostil generó suspicacia y se produjo el hecho. Ella abre la puerta de su residencia a dos personas conocidas. Ella era gestora de documentos, ¿no? Y entonces en el momento en que ella abre su puerta, obviamente que ella abre tranquilamente porque conoce a las personas. Parece ser que se presenta. Recuerda que también tenemos allí una testigo presencial, pero esa testigo presencial neutralizada en una primera instancia por cuanto se encontraba en terapia intensiva. Ella luego cuando fue entrevistada, pues obviamente ella se hizo la fenecida o la inerte en el lugar del sitio, cosa que se valoró, valorando su actuación, pues fue la forma de que salvara su vida, ¿ok? Y se va. Pero las pruebas que existían en el momento, más algunas entrevistas dieron a pie con la demostración que lamentablemente un familiar de ellos, por muchas cosas que hay que trabajar a nivel intelectual y a nivel psicológico, de por qué, las causas que lo llevaron, pero al final el móvil fue sencillamente quedarse con algunas propiedades de la familia Leoni. Esta persona que comete el homicidio es un homicidio por encargo. Hay un actor intelectual, eso se determina con las investigaciones posteriores. Y era una persona que había trabajado como jardinero con ellos hacía unos años atrás. En este caso, se determinó que el hermano de la fallecida, Raúl Moreno Leoni, había ordenado el asesinato de su hermana y de su madre para heredar una fortuna producto de la venta de unos terrenos de la familia. Ahí lo que vemos la distorsión social de la familia, ¿no? Cuando vemos que está la avaricia de por medio, ¿no? Eliminar físicamente a sus familiares más cercanos para apoderarse de bienes y propiedades económicas, ¿no? De un fin económico terrible, ¿no? ¿Dónde están los valores del hogar, de la familia, del amor? Entonces, indudablemente era a veces inconcebible entender eso, pero así ya vemos que en las avaricias, en los estratos sociales no se diferencian. Puede ser de muy alta hasta la de muy baja, que tengan esas aspiraciones criminales de llegar al extremo de atentar y matar a su propia familia. La descomposición social que lleva las sociedades modernas hoy en día lleva a que algunas personas ejecuten hechos tan dantescos como este de solicitar los servicios de una persona para que ejecute de una manera tan vil como lo hizo, como se hizo en este caso. Ese caso particularmente dejó una enseñanza no solo a nivel de investigación criminal, no hubo solamente una proyección a nivel de connotación político, a nivel de trayectoria de linaje dentro de lo que es la historia de Venezuela. Creo que pudiese tomarse como ejemplo de que cómo se transgrede el valor de la familia a través de posicionar el dinero y posicionar otras pasiones más allá del valor sagrado de mantener la integridad y el linaje de la familia. Durante esos 4 años, el periodismo de sucesos arropaba con un caso más estremecedor que otro. Por eso, siempre insistimos en que la verdad, mientras más cerca la tengamos, nos ayudará a entender conductas humanas y a que la justicia se imponga por encima de la impunidad. Yo me niego a que Venezuela se derrumbe a través de sus valores y a través de sus principios. Desde mi espacio, desde mi aula de clase, yo hago mi trabajo y quiero hacerlo desde los valores, desde los principios, desde la ética, desde el amor a esta tierra que es sagrada. Y creo que el norte de estos programas y de estos eventos tiene que ver con eso. Traer a nuestra memoria estos eventos críticos para retomar nuestra conciencia de respeto, de consideración, de amor, de ética, de amar a nuestra tierra. Y amar a nuestra tierra es amar al vecino, es amar al que camina a tu lado. Es, por supuesto, considerarnos seres humanos valiosos, con una misión, seres humanos valiosos, con un norte, donde el norte sea siempre la abundancia, la prosperidad, la gloria de esta tierra llamada Venezuela.
La próxima semana continuaremos con nuestro expediente policial. Seguiremos analizando los casos que impactaron al país a partir del año 2010. #RostrosDLC es la etiqueta del programa en todas las redes sociales para sus comentarios. Las cuentas de Instagram y Twitter es la misma, @RostrosDLC. Mi cuenta personal en Instagram y Twitter también es la misma, @Isoliet. Mi cuenta en Twitter es @DavidRamírez y en Instagram @SoyDavidRamírez. La del canal en todas sus plataformas digitales es @TelevenTV. Seguimos la próxima semana a Venezuela cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Y las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos. Entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso, Valeria Áñez.